quedan las últimas partes de, de esa estructura de ese proyecto. Y ya con esto pues pueden empezar a trabajar en su proyecto. Entonces, las secciones pasadas habíamos visto la parte de la introducción, la parte de los objetivos, materiales, estado de arte o marco teórico y materiales y métodos. En ese sentido, les quería preguntar si recuerda alguien la estructura que debe tener una introducción. Ese día se les mencionó las partes que deben de tener, entonces no sé si alguien lo recuerda. Es importante que lo tengan allí como muy presente porque lo que vamos a ver el día de hoy es continuación de esas partes y se requiere pues tener conocimiento de qué se debe tener en cuenta, por ejemplo, en los objetivos, en la sección de materiales y métodos, que es fundamental para la sección de resultados, discusión y conclusión del proyecto. Entonces, ¿alguien recuerda cuáles son esas partes de la estructura de la introducción? No todos al tiempo, ¿ninguno recuerda qué debe tener esa introducción? ¿Desde dónde inicia la introducción? Mm, quiero, bueno, creo que uno iba a mencionar, es Deider, ¿ibas a hablar algo? Bueno, entonces, En la Vanessa. introducción nos hizo como algo breve, como una explicación breve de lo que vamos a ver en todo el trabajo. Sí, es algo así, pero hay algo muy importante para poder plantear la introducción, que es, ¿qué tengo que identificar yo? Profe, el problema no era como unas Perfecto. preguntas. Preguntas, hay que resolver unas preguntas para plantear ese problema, sí, es alrededor de la situación, problema que yo voy a identificar para desarrollar todo mi trabajo. Yo debo plantear una introducción de la manera correcta porque si no lo hago, todo lo demás que ponga en cada una de las secciones va a estar errado. Entonces, lo primero es identificar ese problema, la situación que yo pretendo mejorar con la investigación, con el proyecto que voy a plantear. Entonces, esa es una de las primeras partes. ¿Cuál es la otra parte que es muy importante para desarrollar un proyecto y que está ahí en esa introducción? Bueno, veo que no recuerdan. Entonces, es una hipótesis que tengo que plantear que indica lo que yo pienso resolver de ese problema. Va a ser como la estrategia que voy a plantear para resolver el problema de investigación. Entonces, en ese sentido, como puede ser que eso que yo planteé en esa hipótesis al final la pueda probar, pero también se puede rechazar. Es algo que yo no sé, puede ser que yo plantee alguna estrategia que creo que puede ser la solución a un problema que he identificado, pero no necesariamente quiere decir que al final del proyecto yo compruebe que esa sí era la solución. Y la idea de los proyectos es eso, o sea, plantear algo que yo creo que va a ayudar a mejorar o mitigar ese problema que he identificado y al final darme cuenta si eso que planteé me ayuda a resolver el problema o tal vez no me ayuda a resolver el problema. Y en ese sentido, si no me ayuda a resolver el problema, no importa, el proyecto está bien, es válido, porque el objetivo era ese, comprobar si eso que planteaba yo, pues era la solución o no era la solución a ese problema que he identificado. Otra parte que compone esa introducción es la justificación, y allí voy a explicar por qué es importante lo que yo estoy haciendo, por qué es importante ese tema que elegí de investigación. Luego de allí están los objetivos, también muy importantes porque esos objetivos sí o sí al final debo cumplirlos. Había una palabra allí que mencioné en los objetivos, incluso estaba en inglés. ¿Alguien recuerda esa palabra? De cómo se debe plantear un objetivo, de qué manera. Era la palabra inteligente.
Inteligente, exactamente. Entonces yo debo plantear los objetivos de una manera inteligente. Y dentro de esos objetivos yo tenía allí, y en esa palabra de SMART que estaba en inglés, pues cada una de esas iniciales o esas letras que tenía esa palabra hacía referencia a algunas características que se deben tener en cuenta para plantear los objetivos. ¿Recuerdan alguna característica que les mencioné? Ninguna. Puede volver a repetir, es que no alcanzo a escuchar bien. Que si recuerdan algunas de las características que se deben tener en cuenta para poder plantear los objetivos de acuerdo a esa palabra inteligente o SMART que aparecía allí por cada una de las Para letras, que los objetivos sean posibles, no poner algo que no. ajá, que sean alcanzables, que los pueda realizar, esa es uno. Otra de esas palabras, ¿será que el tiempo es importante para yo plantear un objetivo, saber en qué tiempo lo puedo desarrollar o no tengo necesidad de tener en cuenta el tiempo? Yo creería que sí, profe. Exactamente, hay que tener en cuenta el tiempo para poder plantear los objetivos. Entonces, otra de esas palabras era el tiempo que se debe tener allí presente para poder alcanzar los objetivos. Habían otras más allí, pero entonces eso lo vamos a ver el lunes. Les voy a hacer un repaso de todo esto porque es muy importante que lo tengan presente. Obviamente cuando estén haciendo y construyendo el proyecto, ahí es cuando se les va a generar muchísimas más dudas, pero la idea es que sí recuerden estas cosas que son básicas para poder desarrollar un buen proyecto. Si ustedes no hacen esto que es lo inicial, que es la introducción, y esa parte de los objetivos, de la manera correcta, todo el proyecto les va a quedar. Entonces es muy importante y el lunes les voy a dar un repaso de todo esto y también vamos a resolver otras dudas que tienen en cuanto a las citas, que fue algo que identifiqué en los trabajos, que no lo están haciendo todos de la manera correcta. Hay unos que lo hacen muy bien, pero hay otros que están haciéndolo de manera incorrecta. Entonces también para revisar eso y ya puedan utilizar toda esa información para plantear esta estructura del proyecto, porque este proyecto pues corresponde a uno de los porcentajes más altos de la materia. El avance formativo número 3 es el 40% de la materia, el proyecto es el 20% de ese 40% y el otro 20% se divide en otros dos trabajos de otro tema que vamos a ver después. Entonces, para que lo tengan allí presente que este proyecto es la nota más alta de toda la materia, o sea, es el trabajo más alto de toda la materia y pues obviamente así mismo va a ser la exigencia para que lo tengan allí, por eso siempre les hago como ese repaso para que no se les olvide. Luego estaba la sección de metodología, entonces para yo poder llegar a esta parte de los resultados, sí o sí necesito tener unos objetivos planteados, unos materiales y métodos que me lleven a alcanzar esos objetivos o a lograrlos. Y de esa sección de materiales y métodos, pues voy a obtener algo que se llama resultados. ¿Qué voy a poner yo en esos resultados? ¿Qué información voy a ubicar allí? Ah, bueno, la información que yo voy a ubicar en esa sección de resultados van a ser los datos experimentales que he obtenido de la sección de metodología. Si yo realizo una encuesta, mi trabajo en esa sección de metodología planteo realizar una encuesta sobre algún tema determinado, a una población específica con ciertas características, pues en este punto es donde yo voy a entregar esos resultados, esos datos que obtuve de esa encuesta. Entonces voy a utilizar tal vez Excel para codificarlos y llegar ahí a esos resultados a una gráfica donde se vea qué pasó con esa encuesta que yo realicé. Si la investigación la hago con algo que tiene que ver de revisión de literatura, o sea, solamente no voy a hacer encuestas, no voy a tomar datos en campo donde, o voy a tener datos como tal, sino que lo que voy a hacer es revisar información de artículos de otros autores que ya publicaron sobre ese tema, pues entonces en ese sentido lo que haré es tomar esa información y ponerla aquí en estos resultados de manera muy resumida
Ahora les voy a mostrar unos ejemplos de cómo plantear una sección de resultados de la manera correcta, porque no solamente van a ir allí las gráficas, sino que también debe ir eso acompañado de un texto donde se mencione cuáles fueron los datos que yo tuve de esa metodología que planteé en mi proyecto y también cuál fue el comportamiento. Simplemente voy a explicar un comportamiento, no voy a explicar el por qué obtuve esos resultados o por qué se dieron, no, eso se hará en otra sección más adelante que se llama análisis de resultados o discusión, pero aquí solamente voy a plantear o poner allí los datos. ¿Cuáles fueron los datos que obtuve? Los plasmo aquí sin necesidad de explicar el por qué de esos resultados, no, simplemente es poner ahí datos y el comportamiento de esos datos. Entonces les voy a mostrar el primer ejemplo, que es sobre un trabajo que realizaron unos estudiantes el semestre pasado, o hace 2 semestres creo, en donde se ve reflejado pues, los resultados de su investigación. Ya les voy a poner allí ese trabajo que les va a servir como base para lo que tienen que hacer ustedes en su proyecto. Pues esto que les voy a mostrar es de unos estudiantes de 4.º semestre, entonces pues obviamente la exigencia es mucho más, ustedes apenas están en primero y están aprendiendo. En el caso de ellos utilizaron la plantilla de la universidad, una plantilla pues institucional. Ustedes no van a utilizar esa plantilla, pero sí van a adecuar su trabajo a las normas pues APA que se dieron en clase. ¿Por qué no van a utilizar la plantilla? Porque pues esta plantilla ya es para trabajos de grados, es algo que requiere mayor exigencia, entonces ya cuando estén por allá en 4.º semestre, pues van a tener que usarla. Pero por ahora vamos paso a paso y al nivel que van ustedes, pues que es el primer semestre. Por favor, alguien que me confirme si se está viendo allí el documento de Word. Sí, profe. Bueno, entonces ellos aquí tienen su sesión de resultados, les voy a hablar un poquito de qué se trata o qué se trataba el proyecto de ellos. Lo hicieron en una de las empresas donde trabajaba uno de los estudiantes o trabajaba, pues no sé. Él trabajaba en una empresa prestadora de servicios de salud, o sea, en una EPS, y allí pues identificó un problema y es que en la parte de la farmacia donde se hace la dispensación de esos medicamentos que se les entregan a los pacientes, estaban cometiendo errores y les estaban entregando a esos pacientes, después de que salían de su consulta, los medicamentos de manera errada. O sea, le entregaban un medicamento que no tenía que ver con lo que el médico le había formulado, sino que le entregaban por error otro medicamento. Y ahí en los resultados les voy a mostrar pues cuáles eran como los errores que ellos cometían en esta empresa prestadora de salud. Aquí no está el nombre porque obviamente hay que reservar los datos que ellos han proporcionado de esa empresa, entonces pues está ahí como una empresa Y. Aquí pues inician con un reporte que encontraron de unos datos en esa empresa. Esos datos pues los obtuvieron de varias maneras. Y aquí en esta tablita ellos me indican cómo encontraron esos datos y los especifican en cantidades, en porcentajes. Esta tabla, miren que aquí está también con un rótulo, con un nombre donde dice tabla 1. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar en esa tabla? Y pues de dónde saqué esos datos. Si es una tabla pues tomada de internet, pues voy a hacer lo mismo, le voy a dar un nombre y le voy a dar una posición, dependiendo de dónde esté en el documento y voy a citar en normas APA. Para el caso de este ejemplo, entonces ellos aquí dicen que en la siguiente tabla se observó la forma en que se detectó ese error de dispensación, de entregar los medicamentos a los pacientes como no eran, y pues mencionan esos datos, dicen que el 47 datos que se encontraron allí, ese error de dispensación. Primero, pues mencionan el total, un 71 datos de errores, o sea, 71 errores que cometieron al entregar los medicamentos. De esos 71 errores que cometieron, se dieron cuenta de 47 por una auditoría que hicieron a las fórmulas que tenían allí
con los medicamentos que entregaron. Entonces ahí se dieron cuenta de que entregaron pues 47 medicamentos de forma errónea, que eso corresponde al 66.2%, porque los llevaron a un 100% este 71 que aparece aquí. Luego dijeron que identificaron otros 16 errores por la queja del usuario. Entonces, en ese sentido, el usuario se quejó allá en esta farmacia de la APS, indicando de que le entregaron el medicamento que no se debía tomar. Y lo otro que identificaron por aquí fue por medio de la queja de la EPS, porque la EPS pues también revisó y identificó que habían entregado medicamentos de manera errónea cuando enviaron el informe a la EPS. Entonces pues se dieron cuenta de esto. Aquí en este párrafo ellos van a mencionar exactamente lo que está en la tabla, pero hay que hacerlo, hay que explicarlo, que se puede ver ahí reflejado. Entonces ellos dicen, en la tabla se puede observar que el 66.2% de los errores se presentaron en el lapso de tiempo y se dieron cuenta pues por la auditoría de las fórmulas. Luego por acá mencionan los otros, que el 22.5 se detectó por la queja directa de los usuarios o del paciente. Dice que el otro 11.3 por parte de la queja de la entidad de la EPS. Pero miren que aquí solamente están dando el comportamiento de estos datos. No me está explicando, no, ¿por qué será que en la auditoría encontraron mayor cantidad de errores y no porque en la queja de los pacientes? ¿Será que es que los pacientes no se están quejando tanto y no le dan importancia y omiten eso? Así les hayan entregado, porque miren que aquí simplemente me está dando unos datos y el comportamiento de esos datos. En ningún momento me están diciendo, no, lo que pasa es que el usuario se queja poco. Miren que es un 22.5% de los usuarios se quejaron de 71 a los que se les entregaron mal las fórmulas. Entonces miren que ellos aquí no me explican ningún porqué, ninguna razón, ningún razonamiento de esos datos. Simplemente es mencionar datos que se presentan, se pueden hacer por medio de tablas, pero siempre tiene que estar acompañado de un texto. O sea, las tablas y las gráficas es información adicional. ¿Cómo debo redactar de manera correcta la sección de resultados? Por medio de un texto. ¿Qué información adicional puedo poner? Una tabla, porque me parece que apoya a la información que estoy dando en mi texto, en lo que yo redacté, o una gráfica, porque la persona que va a leer pues va a entender de una mejor manera qué es lo que se está presentando allí en la gráfica. Luego por aquí ellos ponen otra gráfica con otros resultados en donde dice, o tienen una pregunta, es, ¿el paciente consumió el medicamento tras el error? Entonces aquí mencionan que dicen que el 48.68 de los pacientes no consumieron el medicamento erróneo, pero miren que acá 23.32% de esos pacientes que les dieron los medicamentos que no eran los adecuados, que no eran para tratar su enfermedad, sí consumieron esos medicamentos. Y eso es algo muy grave porque si no se entrega un medicamento de la manera adecuada puede causar la muerte al paciente. No se sabe si ese paciente es alérgico y si cometen este tipo de errores pues puede ocasionar hasta la muerte de uno de los pacientes. Aquí exactamente mencionan lo mismo que tienen aquí en esa gráfica, no explican el por qué ni nada de eso. Por acá tienen otros resultados de cosas que identificaron en la empresa y de pues que entregaban malos medicamentos, y era porque la presentación de algunos es muy parecida, el nombre no es el mismo, pero la presentación es muy parecida. Y en ese caso, ellos estaban ubicando estos dos medicamentos uno al lado del otro. Al momento del regente o la persona que entrega el medicamento, lo que hacía era que se fijaba era en la presentación y no se fijaba en el nombre y entregaba los medicamentos de esa manera. Entonces aquí ellos mencionan eso, de que puede darse el error, pues porque tienen estos dos medicamentos ahí al lado y la presentación es muy parecida. Luego por acá mencionan, no, es que ellos también, no solamente era la parte de que era muy parecida a la presentación, sino que, por ejemplo, aquí el nombre de estos dos medicamentos es muy parecido. Miren que es parecido, entonces también en mirar rápido, pues tomaban el medicamento que no era y le entregaban ese medicamento a los pacientes. Entonces, eso es lo que se debe hacer en la sección de resultados. Simplemente poner allí los datos
que yo tuve de la parte de materiales y métodos, de las metodologías que apliqué para mi investigación. Sea cual sea la metodología, si yo tomo información de internet, si mi trabajo solamente requiere que yo vaya a internet a buscar información y la tome y la analice, pues entonces allí pondré lo que obtuve de analizar esos resultados y esa información. Les voy a poner acá otro ejemplo y es con el ejemplo de ese artículo que ustedes hicieron del trabajo de las normas APA. Ellos allí también pues tienen toda esa parte de la sección de los materiales, de los métodos que utilizaron. Bueno, entonces aquí está este artículo, ustedes pues ya analizaron lo que tiene que ver con las citas, pero lo que les quiero mostrar es aquí, es que bueno, ellos tienen en la metodología, plantearon un objetivo, plantearon aquí unos métodos, ellos lo iban a hacer simplemente por revisión de literatura, con ciertos criterios de selección de esa revisión de esos artículos que iban a encontrar en internet, pues utilizaron ciertos criterios y luego de utilizar esos criterios, pues obtuvieron unos resultados y esos resultados los grafican aquí y por aquí dan una explicación de cada uno de esos artículos que encontraron. Les voy a mencionar rápidamente, pues lo que ellos hicieron fue elegir información en internet que hablara del tema de esta parte de los videojuegos y de la importancia o el empleo de ese Nintendo Wii para mejorar el rendimiento académico. Entonces ellos buscaron artículos científicos en estas dos bases de datos con algunos criterios de selección. Cuando buscaron esos artículos, pues encontraron 126 artículos que cumplían con unas palabras que ellos estaban allí pues buscándolos en estas bases de datos, lo buscaron por medio de esas palabras y encontraron 126 artículos, pero resulta que paso a paso van diciendo, no, después de que nosotros analizamos esos 126 artículos, nos dimos cuenta que 15 estaban duplicados, o sea, estaban publicados en otras revistas, pero eran los mismos que ya habían encontrado. Y empezaron a descartar y a descartar artículos. No, es que los artículos no cumplen con todos estos criterios de selección, estos tres criterios, solamente tienen palabras que mencionan el Wii y todo esto, pero no cumple con todos los criterios de selección. Entonces empezaron a descartar y al final encontraron 4 artículos que cumplían tanto con las palabras como esos 3 criterios de selección. Y esos 4 artículos fueron los que analizaron. Entonces, en ese sentido, ustedes también lo pueden hacer de esta manera. Si no están haciendo una investigación con un trabajo en campo donde ustedes tomen datos, pues entonces si lo estoy haciendo por medio de un análisis de revisión de bibliografía que ya está en internet publicada, puedo tomar este ejemplo de graficar así, de en una tabla mencionar, no, es que encontré, no sé, 20 artículos que hablaban del tema, pero de esos 20 solo decidí trabajar con 4 porque cumplía con todas las características que se requería para mi investigación. Y ya luego aquí en un texto, pues voy a hablar qué encontré en esos artículos. Entonces puedo poner en el artículo 1, con el nombre tal, encontré esta y esta información en sus resultados y ponerlos aquí. Esos serían sus resultados. Hay varias maneras de llegar a eso y dependiendo de cómo va a ser su investigación. Entonces, solo voy a poner datos experimentales y el comportamiento. ¿De pronto tienen alguna duda de la información que debe ir en esos resultados? ¿O si les queda claro qué deben de poner allí? Muchachos, es importante que si tienen dudas las resuelvan porque es la... Ya quedó claro, pues todos se quedaron callados, pues no es Profe, como... yo sí tenía, bueno, por lo menos en el proyecto que nosotros estamos haciendo con introducción a la ingeniería, pues a nosotros nos tocó que hacer una encuesta para saber la información, ¿no? Entonces, como en esta parte del trabajo iría eso, ¿cierto? Porque nosotros tenemos las gráficas, sacamos las gráficas de los resultados que nos dieron. Sí, claro, mira, la encuesta como tal, o sea, como ustedes diseñaron la encuesta, sería en los materiales y en los métodos. Entonces ustedes van a decir allí que aplicaron una encuesta, si lo dirigieron, no sé, solamente para la gente que vive en Cali, las personas que viven en Cali, entonces explican que lo hicieron para las personas que viven en la ciudad de Cali o en una región determinada, para tal público, porque puede ser que ustedes la encuesta que hicieron, la hicieron solamente
para un público determinado, de cierta edad, solo hombres, solo mujeres, o incluyeron hombres y mujeres. Entonces, en los materiales y métodos van a describir cómo hicieron la encuesta, a quién la dirigieron, y cuántas preguntas tienen. Incluso la pueden poner allí, si no es muy larga, pueden poner en una tabla esa encuesta. Entonces, eso iría en la parte de materiales y métodos o en la sección de metodología. Y ya luego aquí en los resultados vas a poner esas tablas o gráficas que ya tienes de esos datos que analizaste de la encuesta. O sea, entonces ahí ya pones que, por ejemplo, si tenías 2 preguntas, entonces, ¿cómo respondieron esas 2 preguntas? Si 20 personas respondieron más una pregunta o la otra y así. O sea, todos los datos los vas a poner allí. Si los quieres poner en una gráfica para que sea mejor, los pones allí, pero debes acompañarlos de un texto. O sea, primero debes poner un texto, luego de que hables de ese texto, explicando lo que vas a presentar en esas gráficas, que son los resultados de la encuesta que se realizó a 100 personas, 200, bueno, los que hayan respondido la encuesta, lo pones allí y que en la siguiente tabla vas a mostrar esos resultados que obtuvieron después de analizar cada una de las preguntas de la encuesta. Si tienen varias gráficas, pues ponen todas las gráficas. Pero en este punto no van a explicar esos resultados, o sea, no van a dar una discusión de decir, ay, no, es que esos resultados se obtuvieron por estas y estas razones. No, simplemente poner allí los datos, las gráficas, las tablas acompañadas de un párrafo donde describa qué se está mostrando en esa tabla o en esa gráfica y hasta ese punto. Entonces, iría así de esa manera. ¿Listo? No sé, creo que Michael iba a preguntar algo. Que habilitó ahí como el micrófono, pero lo interrumpí. O se la, bueno, no sé, de pronto se la habilitó por error. Por acá les voy a mostrar, vamos a trabajar con otro ejemplo y este ejemplo va a evidenciar cada una de las partes que faltan para completar el proyecto de curso, o sea, resultados, análisis de resultados, la conclusión y el resumen, que sería lo último que falta para terminar con toda la estructura completa del proyecto. Como les digo, para poder llegar a unos resultados, pues primero tuve que plantear una introducción, plantear un objetivo y plantear una hipótesis y los materiales y métodos. Yo esto que está aquí se los voy a contar, no les voy a leer eso, les voy a contar de qué se trata esta investigación, cómo lo realizaron, cuáles fueron los materiales y métodos, para que ya luego hablemos de los resultados y entiendan un poquito ustedes y les sirva de ejemplo cómo pueden poner allí sus resultados en el trabajo. Entonces, esta fue una investigación que se realizó en Colombia, en 2 zonas de Colombia. Ellos trabajaron en Valle del Cauca y trabajaron en el Tolima, en estas 2 regiones. Y lo que hicieron fue trabajar con unas fincas que estaban en estos 2 departamentos y con unos animales que estaban presentes allí, con unas vacas que producen leche, no de carne, es producción de leche, que los que tienen estos sistemas, y tenían un objetivo. Y el objetivo era contar, hacer como un inventario de los parásitos externos, esos parásitos que se ven aquí, este nombre científico son garrapatas. ¿Y por qué decidieron hacer eso? ¿Por qué decir no? O sea, ¿será que es importante contarle las garrapatas a unas vacas? O sea, ¿por qué voy a hacer eso? Bueno, entonces, el problema que ellos identificaron en estas 2 regiones y en esos animales es que esas garrapatas estaban causando problemas económicos a los dueños de esas vacas. ¿Por qué? Porque se veían afectadas en la salud, en ocasiones se veía afectada la producción de leche y eso traía pérdidas económicas a los productores. Pero el problema en sí es que en estas fincas abusaban del control químico, o sea, le echaban mucho químico a estos animales para controlar esas garrapatas en ellos, pero como hicieron un abuso de esa cantidad de químico que les echaban a las vacas, lo que pasó es que se volvieron resistentes esas garrapatas y ya el químico no les estaba haciendo nada. Entonces ellos dijeron, no, o sea, tenemos que plantear otra opción diferente a ese control químico porque ese control químico ya no está funcionando como se debe porque las garrapatas se volvieron resistentes y siguen permaneciendo allí en esas vacas. Entonces ellos plantearon una hipótesis allí en su introducción
y fue la siguiente. Ellos están diciendo que factores propios del animal, como el estado fisiológico en que se encuentra el animal, si está bien de salud o no, el componente de la raza, o sea, si la raza es importante al momento de saber si presentan mayor cantidad de garrapatas o menor cantidad de garrapatas, y también cómo están nutridas esas vacas. Entonces ellos ahí iban a evaluar 3 factores que les parecieron importantes, que no saben si al final de la investigación es cierto esto de que esos factores que tiene ahí el animal, como lo es el estado fisiológico, su raza, cómo está nutrido, pueda influir en la cantidad de garrapatas que presente el animal. Y por acá está el objetivo. Entonces el objetivo que ellos establecieron fue relacionar la cantidad de garrapatas que contaban con la cantidad de leche que producían las vacas. Ese fue el objetivo. Y mirar qué era que pasaba allí. A ver, ¿será que esas vacas que más leche producen tendrán más garrapatas o tendrán menos? Entonces, eso fue el objetivo que ellos realizaron. El trabajo lo hicieron en campo, fue un trabajo que lo hicieron en campo. Y con este gráfico les quiero pues mostrar cómo se llegan a esos resultados. No quiere decir que ustedes tengan que hacer ese gráfico. ¿Sí están viendo, muchachos, el gráfico? Sí, profe. Bueno, entonces no quiere decir que ustedes tengan que hacer este gráfico en su sección de resultados de sus proyectos. No lo tienen que hacer de esa manera. Solamente yo se los pongo para que entiendan de dónde se parte y hasta dónde se llega. Para poder yo obtener resultados, lo primero que debo hacer es plantear un objetivo. Si yo no tengo un objetivo y no lo tengo bien planteado, no voy a poder obtener resultados. Entonces, importante saber plantear los objetivos. Eso. Lo otro es que para poder yo alcanzar o lograr un objetivo, sí o sí tengo que establecer una metodología o unos materiales y métodos de unos procedimientos que me lleven a cumplir con ese objetivo. Y luego de que yo realice todos estos procedimientos o esta metodología, voy a obtener unos resultados que son los datos. En el caso de, creo que fue Isabela la que me preguntó, del trabajo que están haciendo con la profesora de introducción a la ingeniería, es exactamente lo mismo. O sea, ustedes se plantearon un objetivo, establecieron una metodología que fue hacer una encuesta que tiene ciertas características, ciertos parámetros, ciertas variables, algunas preguntas allí, y que luego de que ya la gente respondió esas encuestas, esas personas las respondieron, pues eso les dio unos datos que son los resultados que van a poner aquí en esta sección. Entonces, para que lo tengan presente, no quiere decir que tengan que hacer este gráfico, no, es una manera para que entiendan de dónde salieron estos resultados, y estos resultados salieron de plantear un objetivo de la manera correcta y al final pues obtener eso. Para el caso de esta investigación, entonces ellos pues se plantearon una metodología en donde el conteo de esas garrapatas pues lo hicieron en un periodo de tiempo. Para poder contar las garrapatas también dividieron a las vacas de acuerdo a la cantidad de leche que producían. Entonces las que más producían estaban en un grupo, las que menos estaban en otro grupo. El conteo, como les dije, se hizo en 2 regiones diferentes del país. Les dieron diferente tipo de alimentación a esas vacas. Unas estaban mejor alimentadas y otras estaban alimentadas solamente con pasto. Entonces también tenían allí como para comparar el tipo de alimentación. También la raza. En unas fincas trabajaron con una raza pura y en otras fincas trabajaron con una raza criolla, para también establecer esa relación entre ese factor de la raza, entre el factor de la nutrición, y también, como les dije, los dividieron por la cantidad de leche que producían esos animales o si no estaban produciendo leche. Entonces ahí también iban a hacer una comparación entre el estado fisiológico de esos animales. Por aquí está como tal los resultados, se los voy a leer, les voy a ir explicando y luego les voy a explicar unas gráficas que se mencionan en esos resultados, para que entiendan también cómo deben poner allí las gráficas, cómo deben ir los títulos de las gráficas, y qué tipo de gráficas pueden utilizar en su trabajo. Entonces ellos ahí mencionan que las cargas parasitarias, o sea, de esas garrapatas, varió ampliamente en las 2 regiones de estudio, porque como les dije, unas estaban en el Tolima y otras estaban en el Valle del Cauca. Dice, en la figura del 1 al 3 presentaron promedios de conteos para el periodo de evaluación para todas las regiones estudiadas. Entonces ellos allí, en estas 3 figuras, que más adelante se las voy a explicar,
pues me van a enseñar los resultados. Me van a decir allí, bueno, ahí las garrapatas se contaron en esas 2 regiones, en las fincas donde se hicieron los experimentos, y los resultados fueron los siguientes. Luego mencionan que la producción de leche y la correlación con la carga de garrapatas, yo les dije, el objetivo que ellos tenían era relacionar la cantidad de leche que produce el animal y la cantidad de garrapatas que tiene ese animal. Y aquí menciona que para los datos de esta finca que se llama Lucerna, que estaba en el Valle del Cauca, y como les había dicho, habían dividido como por grupos, y dentro de esos grupos también dividieron las vacas que ordeñaban a mano y las vacas que se ordeñaban de manera mecánica. Pero cuando ya hicieron el conteo de las garrapatas y pesaron la leche, se dieron cuenta que estas vacas que estaban en este grupo de ordeño a mano, pues presentaban unos resultados atípicos. Eso quiere decir que son resultados muy diferentes a los demás, y cuando son muy diferentes, es complicado hacer una comparación. Entonces ellos aquí dijeron, no, o sea, vamos a mencionar en los resultados que nosotros sí pesamos la leche y contamos las garrapatas en esas vacas que ordeñaban a mano, pero que tomamos la decisión de no mirar esos datos e incluirlos en el análisis de los datos, porque eran datos muy raros, muy atípicos, seguramente cometieron errores al momento de hacer el conteo, de pesar la leche, y diferían mucho de los demás datos. Entonces los eliminaron y no hay ningún inconveniente. Si yo veo que un dato está muy anormal, entonces menciono que lo tomé, pero que por eso que se presentó, sea cual sea el error, no lo voy a incluir dentro de mi análisis. Luego, por aquí ya me menciona el comportamiento de esos datos que obtuvieron. Dice, los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron mayores conteos de garrapatas. Entonces, un animal que requiere mayor cantidad de alimentos presentaba mayor cantidad de garrapatas. ¿Por qué? No sabemos. Como les digo, en los resultados simplemente se habla de datos experimentales, nada más sin incluir el por qué. Si menciono el comportamiento, fue mayor, fue menor, pero nunca voy a decir por qué fue mayor o por qué fue menor. Luego, por acá dice, siendo estos más bajos en los grupos de hembras horras, quiere decir que no producían leche en comparación a los grupos en producción. Entonces aquí me está dando otro resultado y me dice, vea, las vacas que más leche producían tenían mayor cantidad de garrapatas en su cuerpo. ¿Por qué? No sabemos. Dice, el mismo comportamiento se observó en una finca en el Tolima que se llama El Chaco, donde la carga parasitaria, o sea, de esas garrapatas, por el grupo de producción, como están divididos por la cantidad de leche que producían, siendo los individuos de alta producción los que mayor carga parasitaria presentan. Entonces aquí otra vez me reafirma, me dice, vean, la finca del Tolima, también las vacas que más leche producen, mayor cantidad de garrapatas tienen, pero no se sabe por qué. Luego, más adelante dice, dentro del análisis para correlacionar las dos variables, o sea, la cantidad de leche y la cantidad de garrapatas, por acá menciona otra vez, se dio una carga, una correlación positiva entre la carga parasitaria y la cantidad de leche. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor cantidad de leche, mayor cantidad de garrapatas presenta una vaca. Y luego por acá menciona que esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de mediana producción que tenía componente racial similar. Entonces, en este caso, lo que mencionan es que, vea, las fincas que estaban aquí en esta finca en el Tolima, que se llama El Chaco, eran vacas de la misma raza. Lo que difería eran los grupos donde estaban, porque unas tenían alta producción de leche, otras tenían mediana producción de leche y otras no producían leche. Y la diferencia no se dio por la raza, porque era la misma raza, sino que se dio por la cantidad de leche que producían esos animales, pero no sabemos por qué pasó eso. Luego por aquí es otro gráfico de más materiales que ellos establecieron allí para relacionar los datos de la cantidad de leche y de esa parte del conteo de esas garrapatas en las vacas. Y lo mismo, aquí están los datos para esa producción de leche, cómo midieron la producción de leche, que establecieron periodos, cómo lo pesaban, cómo hicieron el análisis de esos datos. Entonces, en este punto, pues ellos mencionaron que hicieron análisis de varianzas, no sé qué. Cuando vayan a hacer ustedes, en el caso de las encuestas que mencionaban ahora, entonces allí también van a hacer, a poner eso en los materiales y métodos. ¿Cómo van a analizar esos datos? Ah, no, nosotros vamos a hacer el análisis de esos datos
de las encuestas por medio de un software estadístico como lo es el Excel, y por medio de ello vamos a analizar promedios de personas encuestadas o lo que vayan a realizar, pero lo deben también allí poner de esta manera. Entonces, para ustedes pueden tomar como este punto de poner allí un título y mirar más o menos qué se menciona en este ejemplo y adecuarlo a lo que ustedes han hecho. Entonces, les puede servir allí como ejemplo. Y al final, pues lo mismo. Se midió la cantidad de leche con una metodología y al final, pues obtuve resultados de esa cantidad de leche que se midió y se hizo un análisis de relacionar valores o variables y aquí tengo los resultados de ese análisis de esos valores y esos variables, que es lo mismo que ya les leí aquí. Todo lo que está en estos gráficos es exactamente esto mismo que está aquí. Estos resultados es lo que está aquí y estos resultados es lo que se presenta aquí en estos otros párrafos. Ahora sí les voy a explicar de una manera más detallada lo de los resultados. Esto ya se los leí, pero pues se los voy a explicar de nuevo. Entonces dice, el conteo de esas garrapatas que hicieron el animal, dice, la carga parasitaria pues varió ampliamente dependiendo de la zona donde se realizara ese conteo en esas vacas. En las figuras del 1 al 3 se presentan los promedios de conteos para el periodo de evaluación para las dos regiones estudiadas. Entonces aquí están las figuras del 1 al 3. Yo siempre antes de ir directamente a presentar una figura, una tabla, una gráfica, una imagen, tengo que sí o sí poner un párrafo donde se mencione eso, donde yo diga, vea, a continuación usted va a ver una información en unas gráficas, pero tengo que indicar de qué se trata esa información. Entonces aquí ellos dicen, en esas tres figuras que van a ver a continuación, lo que vamos a hacer es mostrarles el promedio de conteo de las garrapatas en las dos zonas donde se realizó el estudio de la investigación. Entonces, aquí está la primera gráfica. Esas gráficas también deben tener un rótulo. Esto es un rótulo, esto que está aquí es un rótulo. ¿Y qué es eso? Es darle primero un nombre. Si es una figura, pues entonces voy a poner figura. Si es una tabla, voy a poner tabla. Y debo darle una numeración. Esa numeración, ¿cómo se da? Bueno, entonces esta es la primera figura que yo voy a presentar en mi proyecto. Como es la primera, entonces le voy a poner figura número 1. Ah, que yo voy a poner una tabla allí, es la primera tabla que voy a poner, entonces le voy a poner tabla 1. La imagen, es la primera imagen, entonces imagen 1. Y así sucesivamente, pues le voy cambiando ese número dependiendo de la ubicación. Esta de aquí es la figura 2, entonces pues tendrá ese número de 2. Esta es la 3 y tendrá ese número de 3. Y debe tener un título donde se dé como un resumen, es un título muy detallado, corto, de qué es lo que van a ver en esta tabla. Y si, por ejemplo, es información tomada de internet, entonces allí debo poner la cita. Si yo tomo una tabla de internet, entonces le pongo tabla 1, le doy un nombre a esa tabla de acuerdo a la información que esté presentando en esa tabla y adicional a eso, le debo poner la cita de donde tomé la tabla en Norma Zapa. Si la tabla la hice yo, son mis datos. En el caso, otra vez vuelvo y retomo el ejemplo de su compañera las encuestas porque lo mencionó y es un muy buen ejemplo. Entonces, allí yo no voy a tener necesidad de decir que son mías porque ya, si no le pongo una cita, quiere decir que esos datos son del autor. No hay necesidad de poner fuente, elaboración propia, no. En las normas APA, sexta edición en la plantilla institucional, no lo piden, no es necesario de que pongan que esas gráficas o esos datos que se ven ahí en esas gráficas son suyos. Pero sí es obligatorio, si lo que yo estoy mostrando en esas gráficas o en esas tablas no es mío, lo debo citar porque si no lo hago, estaría pues cayendo en el plagio. Si son de ustedes, no hay que citar, sí hay que darle un número de ubicación, un título, pero sin cita. Si no son mías, número de ubicación, título y cita. ¿Tienen de pronto alguna pregunta respecto a lo que les expliqué de la forma correcta de ubicar estas cosas en el texto? ¿Para todos es claro? Bueno, si se quedan callados, me imagino que sí. Profe, pues, según yo,
Me quedó muy claro que los otros compañeros dijeron, por ellos verán y que entendieron también. Bueno, es que en ocasiones o entiende muy bien o no entiende nada, entonces, y pues si no entiende nada, no pregunta. Pero bueno, ya esperemos que sí, de todas maneras, como les dije, el lunes vamos a hacer otro repaso rápido para resolver pues de pronto algunas dudas que tengan. Entonces, la explicación de esto, se los voy a dar de una manera muy rápida, pero lo que ellos quieren mostrar aquí con estas gráficas son los datos de esos conteos. Entonces dicen, bueno, en el Tolima, esta primera gráfica es del conteo de las garrapatas en el Tolima. Ellos trabajaron con 3 fincas, estos son los nombres de las fincas, y en la primera finca dividieron los animales, esas vacas, por grupos de acuerdo a la cantidad de leche que producían esos animales. Y en las otras 2 fincas no hicieron división de grupos, simplemente contaron las garrapatas de todas las vacas que estaban allí en esa finca, sin importar si producían leche, si no producían, no hicieron una división. Entonces, en ese sentido, lo que ellos quieren mostrar aquí en cuanto a esta división es que las vacas que más leche producen tienen alrededor en promedio 40 garrapatas. Esto es por una vaca, es el promedio por una vaca. Entonces dicen, no, vea, la vaca que más leche produce en esta finca El Chaco tiene alrededor de 40 garrapatas en su cuerpo de acuerdo al conteo que nosotros hicimos. Las que producen menos leche pues tienen alrededor de 20 garrapatas, o sea, menos que las que más producen, y ya en estas 2 fincas de acá, como hicieron el conteo más general, entonces pues son más altos, y dice que en esta finca San Javier fue donde se presentó mayor cantidad de garrapatas en una vaca, dice que tenían alrededor de 80 garrapatas en su cuerpo. Luego, en este gráfico 2, ellos lo que muestran es el conteo que hicieron, pero en una finca del Valle del Cauca. La finca se llama Lucerna. Y aquí ellos lo dividieron por la cantidad de leche que producían esas vacas. Y muestran aquí con estas barras que las vacas que más leche producían, las que estaban en este grupo, presentaba una vaca alrededor de 350 garrapatas. Si pueden ver algo, en la gráfica pasada decían que la mayor cantidad de garrapatas que tenían en el Tolima las vacas fueron de 80. En el Valle del Cauca una vaca tenía alrededor de 350 garrapatas en su cuerpo, o sea, 5 veces más esta cantidad de acá. Miren que aquí en ningún momento nos dicen por qué será que esas vacas del Valle del Cauca tienen más garrapatas que las vacas que están en el Tolima. No lo sabemos, pero en las gráficas uno puede analizar eso en los resultados y ver allí, ahí está el número, y darse cuenta pues de eso. Luego, en esta tercera gráfica, entonces lo que hacen es una comparación entre las 2 fincas que estaban en el Valle del Cauca, donde hicieron ese conteo, y dice que esta finca que se llama La Isabela, pues presentó mayor cantidad de garrapatas en un animal que fue alrededor de 300. Tampoco me describe ni me indica por qué sucedió eso, simplemente son datos experimentales, ponen sus barras allí y en ningún momento me dicen por qué pasó eso. Sí me puede decir, no, vea, las vacas que más leche producen son las que mayor cantidad de garrapatas presentan, y eso fue lo que yo les mostré anteriormente en lo que les leí, donde decía, sí, puede ser mayor, puede ser menor, pero no sabemos todavía la razón de por qué es mayor o por qué es menor en ciertos animales o en ciertos lugares. ¿Por qué será que en ese Tolima tiene menos garrapatas las vacas y por qué en el Valle del Cauca tienen más? No se sabe, eso ya no lo darán a saber más adelante en algo que se llama discusión o análisis de resultados. Luego, aquí está la parte de otro análisis que hicieron y fue la relación que ellos establecieron entre la cantidad de leche que produce un animal y la cantidad de garrapatas que puede tener ese animal en su cuerpo según esos conteos. Entonces, dice, para los datos de la finca Lucerna y obviando los conteos encontrados en el ordeño del grupo a mano, como les dije, no los incluyeron, no están aquí en esta gráfica porque fueron anormales. Los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron mayores conteos, siendo estos más bajos en los grupos de hembras que no producían leche en comparación a los grupos que sí producían leche. Entonces, aquí en este punto, pues incluyeron los animales
que sí estaban produciendo leche, miren que aquí se ve, así fuera poquito, estaban produciendo leche, no incluyeron las que no, porque ya se sabe que las que no producen leche, la cantidad de garrapatas pues es mínima. El mismo comportamiento se observó en la finca del Tolima, donde se observó que la carga parasitaria estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían los animales, siendo los individuos de alta producción, o sea, los que más leche producen, presentando una mayor carga parasitaria. Dentro de los análisis para correlacionar dos variables, ¿cuáles son las dos variables? La cantidad de leche con la cantidad de garrapatas, encontraron que existe una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción de leche. ¿Qué quiere decir una correlación? Pues que hay una relación positiva entre la cantidad que produce un animal y la cantidad de garrapatas que tiene. A mayor producción de leche, mayor cantidad de garrapatas. Y eso es lo que se evidencia exactamente aquí en esta gráfica. Esto que me mencionan aquí en el texto es lo mismo que yo puedo ver aquí en esta gráfica. Midieron dos variables, producción y garrapatas. Ahí ya está. Que esta variable que está aquí es la cantidad de litros. ¿Cuántas garrapatas puede tener una vaca que tiene alrededor de 25 litros? Alrededor de 50 garrapatas en su cuerpo. Pero si miro la que produce 15, me dice, no, tiene menos garrapatas. Si miro la que produce 5 litros, me dice, tiene menos de 10 garrapatas en su cuerpo. Entonces ahí se ve la correlación positiva. A mayor cantidad de leche, mayor cantidad de garrapatas en el cuerpo de esas vacas. Cosa que todavía no sabemos porque ya aquí en esta parte de la discusión es donde yo ya voy a ampliar la información y voy a decir, vea, es que yo realicé unas encuestas donde hice estas preguntas y estas preguntas, se lo hice a cierta población y obtuve unos resultados y justo en este punto voy a indicar por qué se dieron resultados, por qué será que las personas a las que se les hizo la encuesta o esta pregunta número 1 respondieron sí o no, cuál será la razón de esa respuesta. Y adicional a eso, de explicarlo con mis palabras, tengo que ir a buscar en internet conocimiento previo respecto a ese tema. ¿Por qué? Porque yo tengo que justificar lo que estoy diciendo en mi trabajo, o sea, yo no puedo dar un argumento solamente con lo que encontré en los resultados, porque como no está mi trabajo publicado en internet, y si yo no tengo algo publicado en internet, simplemente para poder validar lo que yo estoy mencionando con mis palabras, es por medio de lo que otros ya han hecho y ya está publicado en internet. Eso le da validez a lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque lo que ya está publicado en revistas, en tesis, ya ha sido aprobado por la universidad, ha tenido jurados especialistas en el tema que se trabajó y ya comprobaron que esa información es verídica y está comprobada. En el caso de ustedes, como apenas están haciendo su proyecto, entonces la información, sus argumentos y sus razonamientos aquí todavía no se pueden decir que son totalmente válidos porque no está publicado, no está revisado por el docente que les diga, sí, es verdad lo que ustedes mencionan allí, es un buen trabajo. En el caso de las tesis, por eso es que hay unos jurados que evalúan el contenido de la información. Cuando ellos lo evalúan y lo aprueban, ya ustedes pueden entregar a la biblioteca su trabajo de grado y ya queda ahí público para todas las personas. Mientras que el documento no sea publicado, no sea algo público, lo que yo diga con mis palabras no va a tener validez. Entonces, para que lo tengamos muy presente que en esta discusión, yo tengo que buscar información en internet que me mencione algo sobre eso que yo realicé. Y también como ya tienen ahí un marco teórico donde han hablado de este conocimiento previo, donde han definido conceptos, teorías, donde han publicado información de artículos anteriores a lo que ustedes están haciendo, han investigado metodologías para solucionar esa situación, problema. Entonces también puedo tomar de allí información y respaldar lo que yo estoy mencionando. Y adicional a eso, recuerden que yo acá había planteado una hipótesis que se las voy a volver a leer, porque ahora les voy a preguntar después de leerles toda esa sección de discusión de este artículo de las vacas, si se aprueba o se rechaza esa hipótesis.
Entonces, la hipótesis para este trabajo fue la siguiente. Los factores propios del animal, como el estado fisiológico, el componente racial y el estado nutricional, pueden influir en la carga antiparasitaria. Eso es lo que ellos querían comprobar. En la discusión, con la información que ellos me van a dar, me van a decir si se aprueba o se rechaza esa hipótesis. Si es verdad que esos factores que se mencionaron allí en esa hipótesis pueden influenciar en la cantidad de garrapatas que tenga una vaca. Y con lo que yo mencione aquí, ojo que no quiere decir que ustedes en esa discusión vayan a decir, la hipótesis se aprueba por estas y estas razones. No, no lo voy a hacer de esa manera, pero sí la información que yo describa en este apartado de la discusión o análisis de resultados, la persona que lo lea pueda llegar a una conclusión y decir, ah, no, sí, esa hipótesis se aprueba porque allí en esa discusión mencionaron las razones del por qué se aprueba. Ah, no, la hipótesis se rechaza porque en la discusión mencionaron todo ese análisis que hicieron de los resultados y el por qué de rechazarla, sin necesidad de decir se aprueba y se rechaza, solamente es con la información que se menciona ahí. Entonces ya les voy a leer y les voy a ir explicando y luego pasamos otra vez a esa hipótesis para ver si se aprueba o se rechaza. Entonces, para la discusión de este artículo, ellos tienen allí que los efectos negativos de la carga parasitaria de esas garrapatas en esas vacas puede variar según la resistencia de cada animal. Y a su vez la resistencia depende de factores como lo son la raza del animal, el estado fisiológico y su estado de salud. Miren que esta información que ellos tienen aquí está citada, pero es lo mismo que ellos tenían aquí planteados en esta hipótesis. Miren, ellos aquí mencionan que estos factores que son la raza del animal, el estado fisiológico, que si está bien de salud, pueden influenciar en la cantidad de garrapatas que presenten esas vacas. Y aquí lo soportan su hipótesis con información que ya estaba publicada en internet, donde otros investigadores en otras regiones del mundo, con otro tipo de animales, sea vacas, o sea otro tipo de animal, porque puede ser las vacas, los perros, les da garrapatas también, se va a influenciar este tipo de factores. Entonces, es apoyarse en información que yo encuentre sobre mi tema de investigación que ya esté publicada en internet. Y esta cita le da validez a esto que ellos me van a mencionar con sus palabras. Es la única manera de que mi trabajo sea válido, es por medio de lo que otros ya han publicado. Luego ellos ahí ya me van a ir explicando por qué sucedieron las cosas. Por acá dice, es importante llamar la atención que en el presente estudio se observaron conteos mucho más altos de esas garrapatas, 5 veces más, en grupos de la Hacienda Lucerna en comparación a los de la Hacienda Chaco. Esto que está aquí, y es la explicación que ellos me van a dar de por qué yo vi esto en las gráficas, por qué aquí en estas del Tolima me decía que la mayor cantidad de garrapatas era de 80 y por qué en estas vacas del Valle del Cauca fue alrededor de 350. Entonces aquí ya me va a empezar a explicar lo que yo vi en estas gráficas, que no entendía el por qué en los resultados, pero aquí ellos me van a decir, vea, lo que pasó fue lo siguiente. Y es que ellos, dentro de su investigación, se les olvidó, sea porque estaban solo centrados en tener en cuenta la raza del animal, qué dieta consumían las vacas, cómo estaban de salud, que no incluyeron unos factores que al final terminaron siendo muy importantes. Y fue que ellos no incluyeron dentro de su metodología dar como un seguimiento al manejo que tenían las vacas. Así les aplicaban acaricidas y esto no lo incluyeron dentro de su investigación. Entonces, cuando tuvieron ya los resultados y vieron esos conteos tan altos en un lugar y tan bajos en el otro, se dieron cuenta de que habían pasado ciertas cosas que son importantes también para la investigación, y era saber si usaban acaricidas en una finca y en la otra. Resulta que en una se usaban y en la otra no usaban. Entonces, por eso en una había menos garrapatas y en la otra había más garrapatas, porque no tuvieron en cuenta el manejo y el uso de esos acaricidas. Luego de allí me habla de otra cosa, las condiciones climáticas. ¿Qué pasa? Es que ellos trabajaron en 2 zonas diferentes en diferentes regiones y tampoco tuvieron en cuenta esas condiciones climáticas. ¿Será que la temperatura puede influenciar en que un animal tenga más garrapatas que otra?
¿Será que la humedad de ese lugar o de esa zona puede influenciar en que una vaca tenga más garrapatas que otra? Entonces ellos obviaron estas variables y al final se dieron cuenta que también eran muy importantes incluirlas dentro de su investigación porque con esos resultados se dieron cuenta que estas dos variables influenciaron esos resultados y la cantidad de garrapatas en las vacas. Luego aquí más adelante me va a hablar sobre otro resultado y es sobre el componente racial, sobre la raza del animal. Y dice, se debe recordar que los animales de los grupos del Valle del Cauca eran animales criollos y que adicional a eso, adicional de que eran animales criollos, estaban divididos en dos grupos de alimentación. Habían esos animales de la misma raza criollos, habían unos que se estaban alimentando de una manera mejor, balanceada, tenían una mejor dieta, pero habían otras vacas que simplemente se alimentaban de pasto. Entonces aquí ya me hacen una comparación y me dicen, vean, estas vacas de esta finca en el Valle del Cauca estaban divididas por el grupo de producción, pero aparte de estar divididas por el grupo de producción y la cantidad de leche que producían, también estaban divididas por el alimento que consumían. Unas consumían un alimento balanceado, rico en nutrientes, y otras solamente consumían pasto. Luego, aquí mencionan otra de esa explicación de esos resultados, en donde dice, esto permite evidenciar que bajo las mismas condiciones de la raza, pero con diferente tipo de alimentación, los animales que estaban mejor alimentados presentaban menor cantidad de garrapatas. Entonces, si un animal está mejor alimentado, va a tener menor cantidad de garrapatas. Es importante recordar que la garrapata, allí mencionan pues el nombre científico, presenta especial predilección por la raza pura, la cual se ha demostrado una mayor reacción granulocítica ante una infestación de garrapatas. Y esta información también está soportada de algo que encontraron en internet, en donde dice, vea, las vacas que son puras van a presentar mayor cantidad de garrapatas. Y dice allí que aparte de presentar mayor cantidad de garrapatas, esas vacas que son puras también puede traer enfermedades. Una reacción en la piel de grano. Le puede causar fiebre y otro tipo de enfermedades, que se disminuya el consumo, que se les baje las defensas. Y esto es algo que pasa también mucho en los perros. Por ejemplo, los perros cuando son criollos sí les da garrapatas, pero ellos son más resistentes. Esa raza criolla es resistente en comparación a un perro que es puro. Cuando les dan garrapatas se llenan de granos, como les digo, les da fiebre, se enferman, disminuyen el consumo, no duermen bien, muchísimas cosas. Y es por eso, porque la raza también es un factor importante al momento de que estén presentes o no garrapatas en el cuerpo del animal, y en este caso, pues de las vacas. Luego dice, de igual forma, se ha identificado 6 genes que brindan resistencia a estos bovinos que son cruzados y son capaces de ofrecer protección en diferentes estaciones del año. Por esta razón, el componente genético es importante en las fincas, siendo en Australia recomendado el cruce de animales para el control de las garrapatas en las granjas, ya que disminuye el número de garrapatas sobre los animales. Entonces aquí otra vez me vuelve a decir, vea, en un estudio que realizaron por allá en Australia, identificaron que esas vacas que son cruzadas tienen mayor resistencia en su cuerpo a las garrapatas, en comparación a las puras, porque esas puras ya es fijo que va a presentar mayor cantidad de garrapatas en el cuerpo. Luego por aquí menciona otro resultado. En la finca Chaco se determinó que la carga parasitaria de los individuos estuvo influenciada por la producción al cual pertenecían los animales, estaba dividido por grupos de acuerdo a la cantidad de leche. Y en ese análisis estadístico que hicieron, pues encontraron que los animales que más leche producen, mayor cantidad de garrapatas tienen. Asimismo, en fechas específicas durante el monitoreo, como en el mes de agosto, una correlación positiva entre la carga parasitaria y la cantidad de leche que producen. Esto mismo que está mencionando aquí es lo que está en esta gráfica que ya habíamos visto. En esta gráfica. Es lo mismo que está aquí
Y acá ya nos van a explicar por qué pasa eso, porque esas vacas que más leche producen, mayor cantidad de garrapatas tienen. Entonces dice, esta correlación, bueno, ya les mencioné aquí. Sin embargo, no se encontró en el grupo de mediana producción que tenían similar componente racial. O sea, aquí no dependía de la raza porque la raza era prácticamente la misma, dependía de la cantidad de leche que produce el animal. Y dice, esto corrobora lo descrito por Barbosa en el 2013 en cuanto a que el estado fisiológico de las vacas es importante y durante un periodo que se llama periparto, ya les voy a explicar qué es ese periparto. Ese periparto hace referencia a un periodo que tienen estas vacas que van a ir al parto y es unos días antes del parto, el día del parto y días después del parto. ¿Qué pasa en este periodo? Y también aplica para las mujeres. Resulta que en este periodo, tanto esas vacas como o cualquier otra especie, cuando hablamos de la parte femenina o de las hembras, cuando hablamos de los animales, requieren para poder realizar o tener un parto, consumir dietas que estén bien balanceadas. ¿Por qué? Porque todo lo que consume el animal o las personas se va a ir directamente para ese proceso de parto, que no es algo fácil, incluso en ocasiones es algo muy traumático. Y todo lo que tiene el cuerpo del animal se va a ir para ese parto. O sea, se va a ir para ese parto que se va a tener allí. Y si un animal no está bien alimentado, no está bien nutrido, pues simplemente desplaza todas sus reservas de energía para ese proceso de parto y para el mantenimiento de su cuerpo no le va a quedar nada, se va a enfermar, se le van a bajar las defensas y se va a desnutrir. Entonces allí me está diciendo eso. Y adicional a que tienen que parir, también tienen que producir leche para ese ternerito que van a hacer. Y el producir leche también requiere de muchísima energía. Y si una vaca no está bien alimentada, pues entonces le va a pasar lo mismo. Toda la energía la va a mandar para producir leche y no va a dejar energía para su cuerpo, para sus actividades vitales, y eso va a causar enfermedades en las vacas. Y adicional a eso, en ese parto, los niveles de estrés aumentan mucho. Cuando un animal se estresa o una persona se estresa, las defensas se bajan. Cuando las defensas se bajan, el animal o la persona queda totalmente susceptible a cualquier tipo de enfermedad. O sea, cualquier enfermedad le puede dar de una manera muy fácil. ¿Por qué? Porque sus defensas están bajas. Entonces, esta es la explicación de por qué esas vacas que mayor cantidad de leche producen, mayor cantidad de garrapatas tienen. ¿Por qué? Porque primero no están bien alimentadas y se requieren que estén bien alimentadas para el proceso del parto y para producir la leche. Eso. Lo otro es que como no están bien alimentadas, entonces en este tiempo esas vacas pues se van a enfermar. Adicional a eso, se van a subir esos niveles de estrés, se suben los niveles de estrés, se bajan las defensas en el cuerpo y las garrapatas aprovechan ese estado del animal, que no es el mejor porque no está en un buen estado de salud, y de una se le pegan a esas vacas. Entonces, por eso las vacas que mayor cantidad de leche producen, mayor cantidad de garrapatas tienen en su cuerpo. Entonces les voy a leer la hipótesis, que ya se las leí antes, y les voy a preguntar si ustedes creen que según esto que les acabé de explicar de esta discusión, se aprueba o se rechaza. Dice, los factores propios del animal, como el estado fisiológico, el componente de la raza y el estado nutricional, pueden influir en la carga antiparasitaria. ¿Ustedes creen que eso se rechaza o se aprueba? Que esa hipótesis que plantearon en la introducción se rechaza o se aprueba. Ninguno sabe. Pero no le escuché, ¿cómo dijo? Que si esa hipótesis que está aquí se aprueba o se rechaza según lo que les mencioné acá anteriormente en esta discusión, lo que les expliqué aquí. Esos factores como el estado fisiológico del animal, la raza y el estado nutricional pueden influir en la cantidad de garrapatas que tenga una vaca. Bueno, pues según lo que usted dijo, lo de las razas que digamos que si les daba garrapatas se veían más afectadas, sí, yo creo que sí. Bueno, Listo, Darlene dice que sí. ¿Alguien más?
¿Cree que se apruebe o se rechace esa hipótesis? ¿Ninguno? ¿Ninguno sabe si se rechaza o se aprueba? Profe, una pregunta. Dime. Para que una hipótesis se rechace, No te escuché, Darly, no sé si te silenció el pues micro. gran parte o cómo. ¿Me repites otra vez porque no te escuché? Se te fue el audio. ¿Me está escuchando, profe? Sí, ahí ya te escucho. Profe, una pregunta. Para que una hipótesis se apruebe o se rechace, ¿tiene que cumplirse toda o solamente pues una parte? Tiene que cumplirse toda para aprobarla totalmente, porque miren que aquí ellos iban a mirar varios componentes, entonces para comprobarla totalmente tiene que aprobarse toda, pero de todas maneras yo aquí cuando haga mi discusión y de esa información puedo indicar eso, o sea, que la hipótesis se aprobó parcialmente, pues por ciertas razones, porque parte de lo que yo mencionaba era cierto, pero la otra parte no, entonces no la pude comprobar totalmente porque en una parte se comprobó pero en la otra se rechazó. Entonces, eso lo menciono aquí en esta discusión y no hay ningún problema. O sea, si al final tu hipótesis se rechaza, no quiere decir que tu trabajo de investigación esté mal. Porque es que la idea del trabajo de investigación es esto, o sea, es comprobar si esto que yo estoy diciendo aquí, que puede ser una solución a esa situación, problema que yo identifiqué, eh, es verdad, se aprueba o se rechaza. Si se aprueba, pues entonces ahí va a quedar una solución que puede servir para un problema, pero si se rechaza, entonces ya los demás investigadores lo que van a decir es, bueno, ¿qué metodología usó esta persona? Ah, no, tal metodología. Yo de pronto quiero cambiarle, modificarle algo a la metodología que él estableció para al final yo sí comprobar esa hipótesis que él se planteó. Pero es totalmente válido, o sea, no quiere decir que esté mal si al final yo rechazo la hipótesis, no, no está mal. Se apruebe o se rechace, está bien. Lo importante es que yo logre llegar a este punto aquí en la discusión, de decir con mis argumentos, con la información que puse en esto que redacté, me lleve a decir si se aprueba o se rechaza. Ese es el objetivo de los proyectos. No hay problema si se rechaza o se aprueba. ¿Listo? ¿De pronto alguien tiene otra pregunta? Ninguno. Vuelvo a preguntar otra vez. ¿Esa hipótesis que está allí se rechaza o se aprueba? Darling ya me dijo que se aprueba. Los demás, ¿alguien más que cree? ¿Se aprueba o se rechaza? Profe, No te estoy escuchando, Evelyn. que yo digo que se rechaza, ¿Por qué? porque es que pues el componente racial pues dice que unos pues si es de raza pues le da parásitos y todo. Pero en el estado nutricional ahí pues las vacas están teniendo, o sea, bien sea las de raza y las que son criollas, es que usted dice, ellas tienen el mismo estado nutricional y eso no tiene nada que ver con el, o sea, con el parásito, sino que solamente la raza, pues digo yo. Bueno, otro está de acuerdo con eso que mencionó Evelyn, la nutrición no tiene nada que ver. Yo de pronto no mencioné algo de la nutrición, si las vacas se estaban alimentando igual o unas se alimentaban de una manera o de otra. Profe, usted dijo que unas estaban alimentando solo con pasto y otras estaban alimentando con otra cosa, pero no recuerdo bien. Y que uno era una dieta balanceada y que la otra no. Entonces, sí tiene que ver también la nutrición y ahí mencionaban que las vacas que estaban mejor alimentadas presentaban menor cantidad de garrapatas, que es aquí este punto. Aquí, miren. Las vacas que estaban en estos sistemas que tienen mejor alimentación, estos presentan beneficios que reducen la carga parasitaria en los animales. Entonces, allí dicen, cuando una vaca se alimenta mejor, presenta menos cantidad de garrapatas. Entonces, sí, también está esta parte nutricional, también está el componente racial y el estado fisiológico también lo mencioné, y es cuando estaban en ese periodo de llegar al parto y de producir leche, qué pasaba en ese estado fisiológico y qué se influye también en ese estado porque se requieren ciertas cosas para poder que el animal esté bien.
Esto que está aquí es simplemente un resumen que yo hice con mis palabras de cada una de estas variables. Fueron 3 variables que analizaron, entonces aquí están los puntos de por qué si se aprueba esa hipótesis. Dice, en el estudio se encontró que los animales en un estado fisiológico de alta producción de leche presentan mayor cantidad de garrapatas, siendo más susceptibles ya sea por la alimentación deficiente o por los niveles de estrés. Entonces aquí ya está el primero, estado fisiológico, dice que sí influye en la cantidad de garrapatas que presenta un animal. Luego por acá dice componente racial. Se identificó, se evidenció que el componente racial es una variable relevante, pues los animales que son cruzados, o sea, criollos, presentan mayor resistencia a las garrapatas debido a sus características genéticas. Entonces aquí me dice, sí, vea, las vacas que son criollas son más resistentes a esas garrapatas, les van a dar menos garrapatas porque genéticamente tienen algo allí que les hace ser más resistentes. Y luego por acá me menciona el estado nutricional y por acá dice, en cuanto al estado nutricional, se encontró que animales alimentados con esta dieta balanceada que se llaman sistemas silvopastoriles, que mejoran la calidad de la dieta, la carga parasitaria fue menor en comparación a las que consumían solo pasto. Entonces, en la parte de la nutrición también dice, si consumen una dieta diferente, también va a influenciar en la cantidad de garrapatas que presente un animal. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno. No, profe. De todas maneras, cuando estén ustedes desarrollando su trabajo, les van a salir muchísimas dudas, porque nos damos cuenta cuando nos enfrentamos a redactar y ya en ese punto los podemos ir analizando en las clases. Si tienen alguna duda, pues preguntar y vamos revisando esas dudas entre todos. Una de las últimas partes del proyecto, pues es la conclusión. Aquí ya lo que voy a hacer es llegar a dar mis argumentos y mi información o lo que yo obtuve y afirmaciones, las ideas de todo mi proyecto de investigación. O sea, es algo muy resumido, es una síntesis de mis argumentos, de lo que yo puedo llegar o lo que llegué a alcanzar con la investigación. En este punto tengo que dar respuesta a los objetivos. Si yo tengo planteado 3 objetivos específicos para mi trabajo, entonces en la conclusión, lo ideal es que yo haga 3 párrafos en donde en el primer párrafo incluya la respuesta a ese primer objetivo, que lo logré y lo alcancé. Todos los objetivos se deben lograr al final del proyecto. Y en la conclusión voy a mencionar ese logro y a lo que yo llegué. Entonces, 3 objetivos específicos, 3 párrafos, uno para describir el logro al que llegué en cada uno de esos objetivos específicos, para que lo tengan allí presente y es la manera correcta. O sea, en la conclusión o en las conclusiones doy respuesta a los objetivos específicos planteados en mi proyecto de investigación. Y lo hago de una manera muy resumida. Para el caso de este artículo, pues entonces aquí ellos dieron respuesta y hablan de los resultados que, pues, que tienen de una manera muy corta. Miren aquí, son 2 parrafitos y están muy cortos, en donde indican a qué llegaron. Y dice, al comparar animales en el mismo estado fisiológico y con un nivel similar de producción láctea, los animales que pastoreaban en esta dieta nutritiva tienen 56% menos carga parasitaria que al compararlos con animales que solo comían pasto. A su vez, los individuos con mayor requerimientos nutricionales, como los del grupo de recién paridas o de alta producción, muestran mayor carga parasitaria en comparación con las hembras que producen menos leche o que no producen leche. Es posible que el efecto benéfico de esta alimentación nutritiva pues pueda ser complejo y va a depender de otros factores como la asociación de las plantas que le van a dar a esas vacas, del estado fisiológico de los animales y de la nutrición de los animales y también de los factores climáticos. Aquí en la conclusión yo también puedo dar recomendaciones. Y es que ellos se dieron cuenta que los factores climáticos también son importantes para entender por qué se presenta mayor cantidad de garrapatas en una zona que en otra zona, cosa que ellos no tuvieron en cuenta. Entonces yo en la conclusión también puedo dejar abierto ese punto y decir, vea, yo no tuve en cuenta los factores climáticos, no medí esa variable,
pero es importante tenerlos en cuenta porque con los resultados que obtuve en mi investigación me di cuenta que era una variable relevante para lo que yo estaba haciendo. Y luego por acá dice, al comparar dos sistemas silvopastoriles de dieta balanceada, se observaron diferencias significativas entre la carga parasitaria y la relación que tienen con la cantidad de leche que producen los animales. Entonces, de manera muy resumida, menciono lo que alcancé o logré con mi trabajo de investigación. Y la última parte, no quiere decir que vaya al final del proyecto porque el resumen va al inicio, pero porque lo explico al final, porque resulta que este resumen contiene todo lo que tiene mi proyecto, desde la introducción hasta la conclusión, pero tiene que ser de una manera muy detallada, precisa, rápida, porque puedo hacer un resumen de hasta máximo 500 palabras. Entonces, en ese sentido, no quiere decir que yo copie y pegue lo que tenga en la introducción, copie y pegue lo que tengan los materiales, en los resultados, en el análisis de resultados y conclusión, y lo ponga allí y ese es el resumen. No, porque es algo muy extenso. Lo que tengo que hacer es con mis palabras redactar parte de la introducción que a mí me parece importante que la persona que va a leer mi trabajo lo mencione o lo lea. Entonces yo puedo decir, no, pues de la introducción yo lo que voy a hacer es poner como el objetivo general o poner el planteamiento allí del problema en 2 líneas, en 3 líneas, explico de qué se trata. En los materiales y métodos también no voy a copiar y pegar toda la metodología, sino que, por ejemplo, en el caso de los que están trabajando con la encuesta, pues puede mencionar de una manera muy detallada de que su trabajo lo hicieron por medio de una encuesta dirigida a una población determinada, donde tenían que tener ciertas características y ya con eso dan lo de los materiales y métodos. No una explicación detallada, sino algo muy resumido. En los resultados, pues exactamente lo mismo, los más importantes. En el análisis de resultados de discusión, entonces también identifico. Incluso en ocasiones este pedazo se puede saltar. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí los resultados y al final en la conclusión pues voy a mencionar parte de esta discusión porque es a lo que llegué, es lo que logré. Entonces en ocasiones si quiero puedo quitar esta parte del análisis de resultados o la discusión y salto de una vez desde los resultados hasta la conclusión. Para el ejemplo de este artículo lo hicieron de esa manera, estas partes van de manera implícita, yo aquí las señalé, simplemente es para que tengan en cuenta de qué información mencionaron y que debe ir en este orden, ¿no? Debe ir primero introducción, materiales, resultados, conclusión. Entonces ellos aquí en la introducción lo que decidieron fue incluir información sobre el propósito, o sea, el objetivo que ellos tenían de su investigación, que fue relacionar la cantidad de garrapatas, pues me habla aquí de quién, de las vacas en de diferentes razas, pastoreando en sistemas silvopastoriles intensivos o pues una dieta normal en los departamentos del Tolima y Valle del Cauca. Entonces aquí mencionan ese el objetivo que ellos tenían con su investigación. Luego los materiales y métodos, entonces ellos toman solamente una parte, no describen todo lo que hicieron de manera detallada, sino que dice que lo realizaron los conteos en 7 grupos de vacas, que pertenecían a tales razas, en diferentes estados fisiológicos, el tipo de alimentación que tenían y el periodo de cómo hicieron ese conteo, pero no detallan cómo apretaron la leche, cómo hicieron el procedimiento para contar las vacas, cómo hicieron el análisis estadístico, o sea, no detallan nada, es algo muy resumido que lo hago con mis palabras. Luego, los resultados se encontraron diferencias significativas para los conteos de garrapatas en vacas con similar productividad en ambos sistemas evaluados, donde los grupos de alta producción tuvieron mayor carga parasitaria. Entonces, aquí ellos solamente se enfocan en ese resultado más relevante y es que las vacas que más producen mayor cantidad de garrapatas tienen. Y al final ellos aquí se saltaron la discusión o el análisis de resultados y pasaron de una a la conclusión y se concluye que tanto en el sistema de producción, que tanto el sistema de producción como el nivel de productividad de los animales influye sobre la carga parasitaria y que los animales que estaban alimentados con una dieta balanceada pues presentaban menor cantidad de garrapatas. Entonces allí eso es un resumen de todo lo que tiene la investigación, no va al final del proyecto, va al inicio, después de que ponen los nombres de ustedes allí en esa portada, lo primero que va a ir va a ser este resumen, pero se redacta al final porque hasta que yo no tenga mi conclusión, pues yo no puedo redactar todas las partes. Y
hay algo que acompaña ese resumen, se llaman palabras claves. Entonces aquí en este punto, en esas palabras también tiene un límite, debe ser de 3 a 5 palabras claves, no se pueden pasar. Van ubicadas así de esta manera, palabras claves, 2 puntos, separadas las palabras por coma. Algo que me preguntan mucho es que, profe, es que aquí hay 2 palabras. En ese sentido, como se está hablando de conceptos o de metodologías, es válido que yo ponga 2 palabras y esta se tomará como una palabra clave. Aquí lo que me hace referencia a esas palabras claves es la coma que separa los conceptos de que voy a trabajar. Algo adicional, es importante que esto que mencioné aquí, estas palabras, traten de no ser las mismas que están en el resumen. ¿Por qué? Porque estas palabras es una información adicional que yo le voy a dar a la persona que lee mi artículo o que va a leer mi trabajo, y es información adicional. Leyendo el resumen y leyendo estas palabras claves, él tome la decisión de seguir leyendo todo lo demás que está en mi trabajo, la introducción, materiales, bueno, todo hasta el final. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Les quedó claro? Bueno, ya les voy a compartir el proyecto, pues la estructura. Ahorita voy a revisar si está si en Moodle ya les aparece. Yo creé la tarea hace como 2 días, pero no sé si ya les aparece. Entonces también tengo que mirar eso. Ahorita, pues cuando termine la clase, lo miro a ver si ya está allí. Listo, entonces este es el proyecto de curso, tiene todas las partes que ya vimos en estas 3 clases. El tema es libre y pues debe sí tener esta estructura, la portada, la tabla de contenido, el título que le van a dar allí, pues con esa portada que dice el título que tiene su trabajo, la parte pues de los autores, o sea, ustedes que escriben su proyecto, está el resumen, las palabras claves, la estructura, la introducción con la estructura que vimos en la clase. Profe, Dime, el trabajo tiene que ser en PowerPoint o en Word. las dos, ¿Las dos? sí, porque tienen que hacer la exposición del trabajo. Entonces, hacen el Ya. trabajo escrito y hacen la exposición. Listo, profe. Recomendación, primero hagan el trabajo escrito y luego hagan la exposición. ¿Por qué? Porque de ese trabajo escrito, que es el más completo, van a sacar resumen de lo que requieren para explicar qué fue lo que encontraron. Entonces tienen que hacer las dos. En el caso mío, yo tengo que pedirles el trabajo escrito porque es comunicación y lenguaje, y aquí en comunicación y lenguaje yo lo que voy a evaluar es que ustedes planteen cada una de estas partes que les expliqué en la clase de la manera correcta. Y la única manera de ver si lo hacen de la manera correcta es con el trabajo escrito, que está detallado. En la presentación de PowerPoint, pues en la exposición, es un resumen de lo que ustedes hacen detalladamente. Entonces, tienen que hacer ese trabajo escrito. Profe, ¿se puede hacer con el proyecto que estamos haciendo ya? Sí, o sea, el tema es el que ustedes quieran, porque yo más que un tema, yo voy es por cómo ustedes redactan la estructura. Si redactan una introducción de la manera correcta, si los objetivos que están aquí en esta introducción están redactados de la manera correcta, todo eso es lo que yo miro. En la parte del marco teórico, de 3 a 5 páginas es suficiente, entonces, pues para que lo tengan allí en cuenta que es poco, materiales y métodos o metodología, resultados, análisis o discusión, la conclusión y la tabla de bibliografía que debe tener mínimo de referencia. Deben pues tenerlo en normas APA, con las citas, con las referencias, la extensión máxima del trabajo van a ser 20 hojas, incluyendo portada, tabla de contenido, tabla de bibliografía, absolutamente todo, máximo 20 hojas. Y aquí ya está donde lo deben de subir, en una parte subirán el trabajo escrito y en otra subirán las diapositivas. La fecha máxima de entrega será el jueves 24 de junio hasta las 10 p.m. de la noche y entregan los dos para al otro día que tenemos la clase el viernes, entonces hagan ustedes la exposición. ¿Alguna duda? Profe, entonces en lo de la exposición va como la misma estructura, pero más resumido, ¿cierto?
Sí, claro. Igual más adelante les voy a, bueno, yo creo que el lunes les voy a mostrar unas diapositivas de otros estudiantes para que ustedes se guíen de qué información pueden incluir allí. O sea, no tienen que incluir muchísimas cosas, no, pero el hecho es que sí presenten lo más importante del proyecto. Entonces yo les voy a... Profe, Dime. bueno, una pregunta. ¿Será que en la próxima clase puede, digamos, que poner un ejemplo de algún emprendimiento, cosas así? Es que, bueno, nosotros en el proyecto de introducción a la ingeniería tenemos un emprendimiento y pues queremos también como guiarnos un poquito más. Bueno, tendría que buscar en internet porque pues, ejemplos de emprendimiento no tengo. Hasta ahora ningún estudiante ha presentado para su trabajo emprendimientos. Entonces, tendría que buscar ese en internet, mirarme al tiempo para buscar de aquí el lunes ese ejemplo. O si lo encuentro, enviárselo pues al grupo de ustedes para que de pronto se guíen con eso. Porque los estudiantes ninguno ha presentado un ejemplo de eso. Entonces, no sé si me pues, Gracias, profe. para buscarles y explicarle así detalladamente, pero sí de pronto podría pues buscar uno y enviárselos porque hasta el momento no hay de emprendimiento ejemplo. Pues de los estudiantes de aquí en la universidad Profe, no lo han hecho así. Dime, este proyecto se hace en grupo de en los ¿cuántos mismos estudiantes grupos, más o menos? en los mismos grupos. Ah, bueno, Pero no sé en gracias. el caso de ustedes, pues como estén trabajando con la profesora, si son los mismos grupos que estaban antes o qué, no sé. Ya ustedes me dirán. Si son los Profe, pues mismos Pues son, grupos. en algunos casos son los mismos, pero en otros pues ya como que son se separan. diferentes, pero no se saben si pues hagan los mismos grupos o cada quien quiera hacer un grupo nuevo, no sé. Pues Pero sí miren, algunos tienen el muchachos. mismo grupo y otros otro. Bueno, entonces ahí lo que tienen que hacer es primero definir si todos van a presentar el mismo proyecto. O sea, todos los grupos van a presentar el mismo proyecto que tienen con la otra profesora. Eso es lo primero. Lo segundo es también indicarme cuántos grupos son, porque aquí tenían 7 grupos, pero pues no sé si son más o son menos. También para ver lo de la exposición que nos dé el tiempo. Porque también, dependiendo de la cantidad de grupos, pues tendré que cuadrar así mismo el tiempo de la exposición. Entonces, Profe, pues Estamos con la, entre 6 o 7 grupos. con la entre presente sí. introducción hay 7 grupos. Igual que acá, solamente que son Sí, diferentes. pero hay algunos que, o sea, algunos de los del curso que no están incluidos en ninguno de los grupos. O sea, que no han entregado trabajos ni nada de eso. O lo hicieron Sí, aparte. que no Ya. entregaron trabajo y pues no se sabe si los mismos grupos del proyecto de introducción quieran hacer este trabajo también en el mismo grupo. Bueno, entonces ahí o sea, lo que les digo es que tienen que definir, la idea es que sea el mismo grupo que tienen en introducción, porque si están trabajando en diferentes grupos allá, entonces no van a estar de acuerdo, o no sé. De que trabajaron con la profe en un grupo, pero luego se pasaron acá a otro grupo, o sea, no sé, no tiene como mucha coherencia si ya trabajaron todo algo con la profesora de ingeniería, un mismo grupo, que se cambien en este grupo de acá, pues no. No va como muy en lo que ya hicieron y ya lo que tienen a cambiarse solamente acá. Entonces ya miren, yo no les estoy diciendo que tienen que ser los grupos que estaban establecidos aquí, no. Si son 7 grupos, pues entonces vamos a seguir trabajando con esos mismos 7 grupos que tienen. No importa que se hayan cambiado pues de grupo, que difiera a los que tenemos acá ya establecidos y que sean otros grupos diferentes con otros integrantes. Y ya que definan si van a presentar el mismo proyecto. Y eso ya lo definen pues cada uno de ustedes con sus compañeros. Ahí envié de nuevo el link de asistencia porque de pronto algunos se conectaron después o tenían inconvenientes con el internet, entonces ahí está. No sé si tengan más dudas, más preguntas, o si ya todo está totalmente claro.